Paz y bien, hermanos. Homilía para el día 4 de octubre, domingo, fiesta de San Francisco de Asís. Estamos en el domingo 27 del tiempo ordinario, del ciclo B, pero no vamos a proclamar el evangelio correspondiente al domingo, sino el evangelio de San Francisco. San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel momento tomó Jesús la palabra y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Con la palabra del Señor quiero comenzar esta homilía también, hermanos, leyendo un texto de San Francisco. El comienzo de su testamento, su última voluntad que dejó a sus hermanos poco antes de morir. Comienza así: El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia. Pues como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Pero el Señor mismo me llevó entre ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después de un poco de tiempo salí del mundo. Hermanos, el día 4 de octubre de este año coincide ser domingo 27 del tiempo ordinario. Seguiríamos escuchando el Evangelio de San Marcos, pero como sucede que ese día es la fiesta, la solemnidad de San Francisco, guía espiritual de la gran familia franciscana, fiesta principalísima para nosotros, y como se trata de un domingo que no es ni de Adviento, ni de Navidad, ni de Cuaresma, ni de Pascua, en este día celebramos nosotros la misa de nuestro Padre San Francisco con sus lecturas propias. Al atardecer de aquel día, que fue el 3 de octubre del año 1226, murió en Santa María de la Porciúncula, las afueras de Asís, el humilde Francisco de Asís. Tenía 44 o 45 años. Su primer biógrafo, Fray Tomás de Celano, en la vida que escribió con motivo de la canonización a los 2 años de la muerte, el año 1228, dice: habían transcurrido ya 20 años desde su conversión, desde su total conversión, porque la conversión fue un proceso de varios años. Y este autor nos dice del joven Francisco que había gastado tontamente su vida hasta casi los 25 años de edad. Acabamos de escuchar, pues, junto al Evangelio, cómo fue el cambio que se operó
en Francisco. El causante de todo esto fue el Señor. En este momento sagrado, en que Francisco se dispone a abrazar a la hermana muerte, a la que recibió como esposa amada, cantando las alabanzas del Señor, Francisco acaba de hacer el balance de su vida, que lo entrega a los hermanos. Al dictar sus últimas voluntades, sería un mes, 2 meses antes de su muerte, Francisco dice: el Señor me llevó. Y todo lo que nos va a ir diciendo está puesto con frases semejantes. Y el Señor me concedió, y el Señor me otorgó. El Señor ha sido el protagonista de su vida. En aquellos años juveniles, él no era ni mucho menos un pecador grosero, que dijéramos. Era un muchacho generoso, sensible, pero envuelto en 1000 vanidades. Era el rey de la juventud. El Señor tuvo misericordia de él. El Señor le infundió el deseo de ir a los leprosos. En Asís, en las afueras, había un hospital donde acogían a esta clase de indigentes. Practicó con ellos la misericordia y ellos le curaron el alma. Hace muchos años me pidieron, estando yo en España, unas coplillas para un grupo de jóvenes de la parroquia donde estábamos. Y al pensar en esto, pues la primera copla decía así: hubo un leproso en Asís, maloliente y muy llegado, Francisco le dio un beso y... ¿Cómo sigue el verso? Y fue el leproso curado. No, no es así. El verso dice de esta manera: hubo un leproso en Asís, maloliente y muy llegado, y Francisco le dio un beso y fue Francisco sanado. Es que nos lo dice el mismo Francisco. Lo que me parecía repugnante me fue convertido en dulzura del alma y del cuerpo. Es decir, yo me sentía a gusto con los leprosos, que antes me repugnaban. Y si iba a caballo y veía a lo lejos un leproso, me daba media vuelta. Alguno de sus biógrafos primeros se ha atrevido a decir la verdad entera. Les besaba hasta la boca. A un leproso sí se le puede besar esos labios deformados y llagados. De manera que el comienzo de la historia franciscana se encuentra estas 2 escenas. Francisco de rodillas ante el crucifijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Francisco sirviendo, abrazando y besando a los leprosos. Luego, en aquella capilla de Santa María de los Ángeles, que le llamaban la porciúncula, la porcioncilla, porque era un terrenito pequeño, escuchó el Evangelio de la misión. Id y anunciad el reino de Dios y la paz. No llevéis para el camino ni alforja con provisiones ni dinero para comprarlas. Dios vuestro Padre se cuida de vosotros. Francisco entendió esto al pie de la letra y comenzó a predicar el Evangelio de la paz. Y cuando se vio rodeado de hermanos y hubo que dar unas leyes en lo que se llama la forma de vida, empezó así su pequeña regla. La regla y vida de los hermanos menores es esta: a saber, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en pobreza, obediencia y castidad. San Francisco no es de los franciscanos, es de toda la Iglesia.
¿Quién es pues San Francisco? ¿Y qué está diciendo a todos los cristianos? Permítanme, hermanos, el servidor de ustedes, después de 59 años de haber profesado la regla de San Francisco, les diga yo, ¿cómo se podría resumir su vida, su mensaje? Vamos a resumir en 3 grandes proyecciones. Primero, Francisco fue el pequeñuelo Francisco. Al final del testamento nos dice a los hermanos, y yo, hermano Francisco, pequeñuelo, vuestro siervo, os confirmo en cuanto puedo por dentro y por fuera esta santísima bendición de Dios. Yo, el pequeñuelo. Fue uno de esos pequeños de los que habla el Evangelio que hemos proclamado. ¿Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños? Sí, Padre, así te ha parecido bien. Este es el último secreto de Francisco, un pequeñuelo del Señor. Segundo, Francisco fue uno que experimentó hasta los tuétanos la misericordia de Dios y transfundió esa misericordia. En cierta ocasión escribió a un hermano ministro, es decir, a un hermano superior. Y en esto quiero conocer si tú amas al Señor y a mí, siervo tuyo y suyo. Si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que después que ha visto tus ojos, no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si 1000 veces pecar delante de tus ojos, hágalo más que a mí para esto, para que lo atraigas al Señor. Y ten siempre misericordia de tales hermanos. Y cuando puedas, haz saber a los guardianes que por su parte está resuelto a obrar así. Decimos estas palabras, hermanos, mirando al año de la misericordia, convocado por el Papa Francisco para inaugurarlo el día de la Inmaculada. Tercero y último, para resumir. Francisco es el cristiano que ha visto y vivido cómo en la cruz de Cristo todos los seres humanos y toda la creación han recibido el título de hermanos. El hermano sol, aquí representado por este girasol, y la hermana luna, son hermosos porque Jesús en la cruz, donde ha purificado todo, les ha dado esta belleza para alabar a Dios creador y servir a los hombres. Pues ¿cuánto más podremos llamar hermanos nuestros a los seres humanos? Aunque los veamos como pecadores e incluso enemigos. Por todos ha muerto Jesús y a todos nos está haciendo sus hermanos. Al ser hermanos de Jesús, somos hermanos entre nosotros. Terminemos con esta oración de San Francisco al inicio de su camino ante el crucifijo. Le oraba a Jesús en la cruz así: Sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento.
Que así sea. Hermanos, paz y bien en la fiesta de San Francisco.